Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero, por comparecer hoy aquí. Y, bueno, pues en los 3 minutos que tengo, aparte de las dos solicitudes de comparecencia que habíamos registrado, una en cuanto a la tramitación de los procedimientos de emergencia para la compra de material sanitario y otra en cuanto al control de las aportaciones recibidas vía donación por la Comunidad de Madrid, me gustaría que en el tiempo de su comparecencia el señor consejero nos pusiera al tanto de las hipótesis que maneja el Gobierno. Como ya nos dijo en las dos videoconferencias, nos expuso sus previsiones en cuanto a la evolución del Producto Interior Bruto en la Comunidad de Madrid, en cuanto a la evolución del empleo o del desempleo, desgraciadamente en este caso, y me gustaría saber cómo se actualizan estas previsiones en línea pues también con los datos que están publicando tanto el Banco de España como las previsiones del Gobierno en cuanto a un 9,2% de caída del Producto Interior Bruto. El Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Europea prevén caídas en ese entorno y me gustaría saber qué caída prevé en la Comunidad de Madrid, ya que aquellos escenarios que manejábamos estaban superados, así como cómo piensa que el paso a la fase 1, si realmente se produce hoy por parte del Gobierno ese permiso de pasar a la fase 1, cómo afectará la reactivación de la economía, cómo a lo largo del periodo que queda hasta el fin del estado de alarma, el paso a la fase 2 o a la fase 3, o si llegamos a esa supuesta nueva normalidad que les gusta llamar, cómo va a afectar a la evolución de la actividad en la Comunidad de Madrid y, por tanto, a la evolución de esos parámetros que deben de guiar lo que sería la maniobrabilidad, ¿no?, de su consejería en este sentido. También me gustaría que nos diera datos actualizados sobre el importe destinado a las compras de material y equipos, la actualización de ese importe. Sé que ayer se publicaron más de 100 expedientes de contratación de emergencia en la plataforma de contratación de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a sumarlos todavía. Sí me gustaría que nos dieran datos que nos actualizasen ese importe destinado a las compras, ese importe y el número de personas dedicadas de contratación nueva que se ha realizado, el tipo de contratos que se han realizado para cubrir las necesidades tanto de la Consejería de Sanidad como de otras consejerías y, fundamentalmente, muy importante también el importe que prevén que el impuesto de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales, la caída que se prevé en la recaudación, que es verdad que teníamos ya datos de lo que habían sido los últimos días de marzo, pero a día de hoy saber un poco cuál es la caída que ya podríamos considerar real y lo que se espera. Bien, también, también me gustaría saber si esos 2.000 millones que se solicitaban al Gobierno se consideran suficientes, qué criterios de reparto considera que serían adecuados para ese fondo no reembolsable que el Gobierno ha estimado en 16.000 millones para todas las comunidades autónomas, pero que sigue sin decirnos cuáles van a ser los criterios. En caso de que ese importe sea insuficiente, ¿cómo vamos a afrontar? Sí. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pues voy a intentar ajustarme al tiempo porque verdaderamente es difícil. Bueno, quería empezar esta segunda intervención un poco más larga expresando que desde el día 19 de marzo yo vengo solicitando a esta Cámara la reactivación de la actividad parlamentaria. El 19 de marzo remití un escrito precisamente para solicitar que se recuperara la actividad en los plenos, que se permitiera el voto telemático de todos los diputados con asistencia por videoconferencia al Pleno, solicitud que la mesa ni siquiera tuvo a bien admitir, fue inadmitida. Posteriormente, esto que ahora además el señor Morano tanto ha publicitado de permitir ese voto telemático, pues que sepan que yo ya lo solicité el día 19 de marzo. Por otra parte, también el día 22 de abril he solicitado la habilitación de las últimas semanas de los meses de abril, mayo y junio como semanas en las que hubiera actividad parlamentaria, otra cosa que también
ha solicitado Unidas Podemos, y fíjense, a ellos sí se lo han resuelto, además de las 4 primeras semanas de julio. Solicitud del 22 de abril que la mesa tampoco ha tenido a bien admitir. También solicité la activación, además de la activación del calendario parlamentario, que no sustrajese a las mesas de las comisiones la posibilidad de acordar los órdenes del día de las comisiones con los portavoces de los grupos parlamentarios. Solicitud que tampoco fue admitida por la mesa, pero en cualquier caso, además de ser inadmitidas por la mesa, fueron inadmitidas con la aquiescencia de todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Y todos es todos. Es decir, todos los que ahora están diciendo que hay que aumentar nuestra capacidad de hacer preguntas, de nuestra capacidad de obtener respuestas, pues ninguno de ellos se ha mostrado en la mesa de esta Cámara ni en la Junta de Portavoces partidario. También he solicitado que se activaran las preguntas de respuesta escrita y las peticiones de información. Tampoco ha sido posible. Incluso me he dirigido al presidente de esta comisión para solicitarle que los datos que la Consejería de Hacienda había remitido al Gobierno el 15 de abril acerca de los gastos, que la orden, les voy a decir exactamente cuál es, lo tengo aquí, un segundo, que en el Boletín Oficial del Estado fue publicada la obligatoriedad de que todas las comunidades autónomas remitieran sus datos acerca de los gastos en los que habían incurrido a partir del 15 de abril y mensualmente. Me dirigí al presidente de esta Cámara, me dirigí al letrado, me dijeron que no tenían competencias, me dirigí a la Oficina de Control Presupuestario de esta Cámara y a su vez me dijo que tampoco tenía competencias. Me dirigí a la mesa para que tramitase mis preguntas de respuesta escrita y mis peticiones de información y también me ha sido denegado. Así que, por favor, cuando hablemos de transparencia, cuando hablemos de actividad parlamentaria, me gustaría que fueran ustedes consecuentes con las posturas que tanto sus portavoces como los miembros de la mesa de sus correspondientes grupos parlamentarios han tenido y son consultables, además, en las actas de uno y otro órgano. En relación con los criterios de reparto, la señora Sol Sánchez me hace gracia porque habla del fondo reembolsable, que efectivamente no es gratis, de la mutualización de la deuda, pero es que la mutualización de la deuda tampoco es gratis. Es decir, toda la deuda que bien nosotros directamente, bien a través del Gobierno, bien a través de la Unión Europea, nosotros acudamos a los mercados financieros a la deuda, es un importe que les dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Con lo cual nosotros no abogamos por aumentar los ingresos, precisamente cuando la gente lo está pasando mal. Lo que hay que hacer es reducir los gastos superfluos. Guante que efectivamente cogió la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el pleno del otro día y que, por tanto, espero que esa comisión que nosotros hemos solicitado para hacer una revisión y para poner las bases de lo que tienen que ser los presupuestos de la Comunidad de Madrid a lo largo de esta legislatura, se haga con criterios, sobre todo, de austeridad. Una austeridad que ahora es más necesaria que nunca. Mire, podemos hacerlo con los criterios que ustedes quieran. Lo podemos hacer por consejerías. Ya les hemos dicho más de una vez que consideramos que el número de consejerías y, por tanto, los gastos políticos son consejeros, son asesores, son gabinetes. Bueno, pues los gastos políticos asociados a la creación de nuevas consejerías, si el señor Lasqueti hubiera sido consejero en la anterior legislatura, hubiera aglutinado bajo su coordinación lo que ahora son las consejerías de Hacienda y Economía. Bueno, pues creo que podríamos volver a una estructura de ese estilo. Podemos hacerlo, si quieren, también por capítulos presupuestarios. Podemos ver si es razonable el número de cargos eventuales que tenemos en la Comunidad de Madrid. Podemos ver si es razonable el número de contratos laborales que tenemos. Podemos hacerlo en un análisis de racionalización del capítulo 2 acerca del gasto corriente. Podemos hacerlo en un capítulo 6, plan de inversiones, que he pedido repetidamente en esta Cámara, pero que nunca se me ha dado, que aglutine todas las inversiones que se realizan por parte de la Comunidad de Madrid y las priorice. Es fantástico priorizar, porque lo bueno es que tú sabes cuando tienes que recortar qué es lo menos prioritario. Entonces es muchísimo más fácil recortar. Por cierto, señor consejero, le recomiendo que, como la señora Calviño, cuando tengamos que recortar el presupuesto, cuando también lo tenga que hacer el Gobierno y cuando este Gobierno socialcomunista se tambalee porque le van a obligar
a recortar el gasto político, usted, que también tendrá que recortar, acude a lo mismo. No son recortes, son reformas necesarias. Entonces ya no tendremos ningún tipo de oposición por parte de la izquierda porque haremos las reformas necesarias para ajustarnos al presupuesto. Otra cosa, en cuanto a los ingresos. Ahora resulta que vamos a tener que aumentar los impuestos para poder cubrir los gastos que necesitamos. Pues mire, yo me adhiero totalmente a la solicitud del importe que hace el consejero de Hacienda. Pero es que además me adhiero a defender que aquel que menos recauda por impuestos y que aún así tiene sus presupuestos equilibrados es el que en estos casos además resulta menos gravoso para el gobierno. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a retener en ingresos y a utilizar los medios económicos que tiene con la mayor eficiencia, que aún así siempre ya sabe que va a tener mi colaboración para seguir aumentándolo. ¿Vale? Con respecto a los criterios de reparto, porque ya no me va a dar tiempo a nada más que esto y una pequeña pincelada en contratación. Mire, por lo que se barajan, si utilizásemos solamente criterios de población, a Madrid le corresponderían 2.320 millones. Si nos quedáramos con el porcentaje del PIB, 3.200. Y si fuera por afectación de la crisis, 5.120. Por supuesto, yo no quiero que se pida nada más de lo que se necesite. Es más, creo que hablar de criterios de reparto no es adecuado. Deberíamos hablar de criterios de justificación de los gastos. Es decir, los repartos no tienen que ser a priori. Nosotros deberíamos de ir informando al Gobierno cuánto vamos necesitando y finalmente se tendría un balance total del dinero que se ha tenido que llevar a cada comunidad autónoma. Pero me da la sensación de que hay comunidades autónomas que antes estaban fenomenal y desde que se dice que va a haber unos criterios de parto teniendo en cuenta la afectación del COVID, están fatal. Bueno, esto me parece bastante sintomático de la política que hacen algunos, que incluso parece ser que pueden llegar a haber una fuente de financiación en el reparto de los fondos por el coronavirus. Finalmente, en cuanto a la contratación, sabe que es un tema que me gusta particularmente, que ya en una de las conversaciones que tuvimos le solicité esa transparencia en cuanto a la publicación de los expedientes que se habían tramitado por emergencia, pero me gustaría ir un poco más allá y me gustaría preguntarle si, a pesar de haber acudido a procedimientos de emergencia para la contratación, que permiten efectivamente saltarse determinados plazos, que permiten hacer una contratación sin una formalización previa, si usted ha solicitado, si desde la Dirección General de Patrimonio se ha solicitado... Le queda un minuto, señora Cuartero. Sí, gracias, señor presidente. Creo que me voy a ajustar. Al menos lo mismo, fíjese, que pedimos para los contratos menores. Es decir, ¿se ha consultado más de una oferta antes de hacer esos contratos? Efectivamente, puede ser que en el caso de los respiradores no hayamos pedido más de una oferta porque hemos comprado todos los que hemos encontrado. Se lo acepto. Pero, ¿y en el caso de otras compras? Por ejemplo, en el caso de los aviones, ¿se han pedido diferentes ofertas para ver cuál sería el coste de los transportes? ¿Se han cogido las mejores ofertas? ¿Se ha hecho una valoración de las necesidades? Aunque fuera, entiendo que es muy difícil acertar a la primera, pero me conformaría con que se publicase un informe de las necesidades previstas y que los contratos, aunque fuera por procedimiento de emergencia, que se han realizado, respondiesen a esas necesidades que lógicamente se habrán ido corrigiendo. Pero se han tomado esas mínimas cautelas para que, efectivamente, cuando la ley de contratos del Estado no puede dar solución a los problemas que se derivan de esta crisis. Por ejemplo, por lo menos hayamos respetado esos principios de transparencia, de favorecer la competencia, de igualdad de trato, de no discriminación. Eso me gustaría que me dijera y espero que la respuesta sea que sí, que además podamos tener información. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, pues la última intervención, lástima que tengamos tan poco tiempo, me gustaría comentar parte de la intervención del señor Fernández Lara. Yo creo que el señor Fernández Lara se olvida de a qué partido pertenece, verdaderamente, porque
Porque es que yo creo que el partido que está en el gobierno es el responsable de que no se estén recibiendo el pago de los ERTE. Y que la gente está pasando hambre. Entonces, creo, bueno, pues eso no es lo que están diciendo la mayoría de los trabajadores. Por favor, dejen intervenir a la persona que tiene la palabra. Que además, este gobierno que se apoya en los descendientes, efectivamente, de los etarras, y que no tiene ningún tipo de complejo en cualquier tipo de concesión hacia las comunidades autónomas que buscan independizarse del gobierno nacional, sin embargo, se ha inventado ese término de la cogobernanza para que, sin embargo, otras comunidades autónomas se encuentren sometidas a criterios absolutamente opacos acerca de tomar las riendas en cuanto a la desescalada. Mire, hay una cosa muy importante que en el informe, en la comparecencia del director del Banco de España en el Congreso de los Diputados, decía acerca de esta crisis, ¿no? Y es que esta crisis tiene una característica muy importante y es que es exógena al funcionamiento económico, porque está provocada por un virus que yo le recuerdo a la última reunión que tuvimos en la que dijo usted en la Junta de Portavoces del día del día 10 de marzo, si no recuerdo mal, dijo, hombre, no se va a parar el mundo. Bueno, pues sí, este virus ha parado el mundo, señora Sánchez, ha parado el mundo. Bueno, pues una característica muy importante que tiene es que no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuánto tiempo va a perdurar esta crisis. Pero lo malo es que la crisis perdure en Madrid, no por el tiempo que dura el virus, sino por el tiempo que la haga perdurar artificialmente el gobierno de la nación. Por el tiempo en el que no devuelva las competencias, porque yo confío más en el gobierno de la señora Ayuso para ejercer esas competencias que en el gobierno del señor Sánchez. Y en ese confiar más espero que se sume Ciudadanos y que deje de una vez de dar vueltas sobre sí mismo para apoyar a la vez esa prórroga de un estado de alarma que lo único que hace es hacer plenipotenciarios a esos ministros del gobierno de Sánchez e Iglesias que van persiguiendo fundamentalmente el cercenar las libertades más fundamentales que tanto le gusta a la izquierda, ¿no? La izquierda es demócrata hasta que están ellos en el poder. La izquierda defiende la libertad de expresión hasta que la libertad de expresión se vuelve en su contra. La izquierda defiende todas las libertades hasta que ellos tienen la capacidad de limitarlas. Entonces ya entramos en la cogobernanza, entramos en la corresponsabilidad, que lo único que significa es tú eres responsable cuando yo te lo permita, pero por ahora no tengo ningún interés en permitírtelo. Y con respecto al presupuesto y al gasto político, pues mire, efectivamente, la AIREF puede hacer estudios para ver si es eficaz o es eficiente, pero lo que no le corresponde a la AIREF es decidir en qué debe la Comunidad de Madrid gastarse el dinero. Y ahí es donde está la valoración acerca de si los gastos son políticos o no son políticos, porque puede ser perfectamente eficaz dotar consejerías innecesarias de presupuesto, incluso se puede ser eficiente en esos gastos, pero si son innecesarios, son gasto... Le queda un minuto, señora Cuartero. Gasto político ineficaz. Un último criterio para esa revisión de presupuestos que no he apuntado en mi anterior intervención es el de los programas presupuestarios. Efectivamente tenemos cientos de programas presupuestarios y usted sabe igual de bien que yo que en los programas presupuestarios se plasman las políticas y muchas veces las ideologías de los partidos. Bueno, pues en esa revisión de programas presupuestarios, de programas de gasto, es en la que nosotros le animamos a detectar aquel gasto que responde a peajes políticos con diferentes ideologías y que nosotros estamos dispuestos a recortar o, como dice, insisto, la ministra Calviño, a reorientar, rehacer, revisar, que no es recortar, sino que es hacer cosas que era necesario hacer y con lo cual no puedo estar más de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señora Cuartero.